Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al agujero del conejo. Antes de comenzar, les quiero preguntar algo. ¿Alguna vez han escuchado sonidos extraños mientras están solos en su casa? Bueno, después de ver estas historias, les aseguro que no volverán a dormir igual. Y si les gustan las historias de misterio, crímenes y suspenso, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan el video, ya que de eso es lo que hablamos aquí. Además, esto ayuda inmensamente al canal. Y como siempre, estaré pendiente a leer sus comentarios. Bueno, vamos a empezar. En octubre de 2019, Grady Hendrix, un escritor estadounidense, compartió una historia de algo que le ocurrió cuando era niño. Su relato dejó aterrados a la mayoría de sus amigos. A sus 9 años, Grady descubrió un placer secreto, y es que él esperaba que todos se durmieran y bajaba las gradas de su casa con mucha precaución. Evitaba al máximo hacer algún ruido que lo pudiera delatar. Y su misión era asaltar el refrigerador, y esto lo hacía en total oscuridad. Al niño le encantaba preparar sándwiches de mantequilla de maní, y si quedaban sobrantes de pizza, también se los comía. Incluso le encantaba raspar la crema de los pasteles. Y todo esto lo hacía evitando que sus padres lo escucharan. Y para él, este era su superpoder secreto. La parte más complicada, pero que disfrutaba al máximo, era bajar las gradas en completa oscuridad, ya que tenía que moverse con mucha precaución, y él conocía perfectamente cada tabla que crujía y cada esquina de su casa. Durante mucho tiempo, esta travesura era inofensiva y divertida, pero una noche de mayo de 1981 ocurrió algo inesperado que lo dejó en completo shock. Esa noche, la familia pidió comida china, pues les encantaba compartir en familia. Todo estaba normal. Grady, como de costumbre, esperó a que todos estuvieran dormidos para realizar una vez más su travesura, bajar a la cocina y acabar con lo que había quedado. Pero cuando llegó a la cocina, notó algo fuera de lugar. Allí, bajo la luz tenue, había un hombre delgado, sirviéndose comida y bebiendo leche directamente de la caja. Grady quedó en shock, no podía creer lo que veía. No reconoció al intruso, no era su padre ni a nadie que conociera. Era un completo extraño en su casa. Esa mezcla tan extraña de comida china con leche era lo menos preocupante. Así que retrocedió varios pasos y aterrorizado, salió corriendo, subió las escaleras en 3 saltos y despertó a sus padres. Los padres de Grady no entendían muy bien a qué se refería el chico, así que decidieron bajar despacio y con mucha cautela, y estando un poco escéptico a la historia que les había contado su hijo. Cuando por fin llegaron a la cocina, el hombre ya no estaba. Buscaron en cada rincón de la cocina y la casa, pero no encontraron a nadie. Los padres de Grady le dijeron que a lo mejor era producto de su imaginación, pues a él le encantaba leer historias de terror. Pero no, Grady estaba seguro de lo que había visto, no era su imaginación. Este encuentro tan extraño lo dejó devastado. Desde esa noche se dio a la tarea de revisar uno a uno todos los platos, vasos y utensilios de cocina. El niño memorizaba muy bien el sitio exacto en el que los dejaba, y así es como se dio cuenta de que el portaservilletas no estaba en su lugar. Otro día, apareció una taza en el lavaplatos que no estaba antes. Él sabía que algo no andaba bien. Llegó a tal punto su desespero y su miedo que empezó a dormir con un cuchillo bajo su almohada. ¿Se imaginan un chico de 9 años durmiendo con un cuchillo? Él revisaba cada momento para ver si su arma estaba debajo de su almohada. Era tal su obsesión que incluso se causó varias heridas cuando revisaba. El niño estaba en su casa, pero se sentía como un completo extraño. Siempre estaba vigilando. La verdad, la vida de Grady se convirtió en una tortura. Una noche, en agosto, mientras leía en su cama, miró hacia el conducto del aire acondicionado. Y aquí, el chico quedó completamente congelado. No lo podía creer. Unos ojos lo estaban observando. El chico parpadeó varias veces. Se frotó los ojos con mucha fuerza y miró de nuevo, pero los ojos ya no estaban ahí. Sin embargo, a pesar de ya no ver nada ahí, pegó un grito ensordecedor y sus padres de inmediato corrieron a ver qué le había sucedido. Entonces él les contó lo que había visto. Así que de inmediato sus padres revisaron el ático y los conductos del aire, pero no encontraron nada. ¿Será que la imaginación de Grady le estaba jugando una mala pasada? Pues bien, este nuevo incidente solo fortaleció la teoría de sus padres de que Grady estaba imaginando todas estas apariciones. Así las cosas, durante muchas semanas los padres ignoraron todos los reclamos del niño. Pero algo que sucedió la última semana de agosto le daría la razón a Grady, pues la casa comenzó a oler de una manera desagradable. Entonces, una noche, mientras Grady se encontraba en su cama, sintió como granos de arroz empezaban a caer desde el ducto del aire en su cama. Pero eso no es todo. Además, cayeron una gran cantidad de gusanos.
Grady estaba aterrado y, por supuesto, no fue capaz de seguir en su cama. Apenas amaneció, sus padres llamaron al servicio del aire acondicionado. Los técnicos informaron que al observar desde afuera se veía como un animal muerto en los conductos. Y tenían razón, aunque no exactamente como pensaban. Cuando el técnico por fin abrió el conducto, casi se cae de la escalera. Inmediatamente llamaron a la policía. Así que, cuando los oficiales llegaron, encontraron el cuerpo de un hombre sin vida. Era el mismo hombre que Grady había visto en la cocina. Esta persona había estado viviendo entre las paredes de la casa y se calcula que desde mayo. La casa era antigua y tenía suficiente espacio entre las paredes como para moverse y esconderse. En el conducto sobre la cama de Grady había colocado una almohadilla para acostarse cómodamente mientras observaba al niño mientras dormía. Además, la policía también encontró dibujos inquietantes, pero cuando la familia preguntó por ellos, los oficiales negaron haber dicho nada y lamentablemente nunca pudieron identificar al hombre, por lo que lo sepultaron como un desconocido. Grady quedó traumatizado hasta el día de hoy. No puede mirar los conductos sin estremecerse y a veces, cuando visita otras casas y huele un leve olor corporal proveniente del aire acondicionado, se pregunta si esto podría volverle a suceder. En 1995, Jane, una joven de 20 años, se mudó al pequeño pueblo agrícola Enumclaw, en Washington. Ella quería estar cerca de su hermano y su familia, así que alquiló un apartamento modesto en el último piso. Desde la primera noche, la joven sentía una sensación extraña que no podía describir. Cuenta que en la noche, mientras se preparaba para dormir, ya acostada en su cama, escuchaba pasos sobre ella, aunque hay que aclarar que ella vivía en el último piso, y esto la hacía tranquilizar, ya que pensaba que de pronto era un mapache o algún otro animal que se subía al tejado. Pero con el pasar de los meses comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Como por arte de magia, la comida desaparecía y también se daba cuenta de cómo compraba una caja de 6 refrescos. Bebía uno, pero al regresar del trabajo solo encontraba 4. Lo mismo ocurría con las sopas instantáneas. Desaparecían sin explicación. En ocasiones dejaba las puertas de su habitación abiertas y cuando volvía aparecían cerradas. Al comienzo esta situación le parecía curiosa, no tenía por qué alarmarse. Pensaba que a lo mejor su hermano, quien tenía llave del apartamento, llegaba cuando ella no estaba. A pesar de que su hermano no se destacaba por ser muy ordenado, ella nunca encontró platos sucios ni desorden en la cocina. Y a decir verdad, esto sí le llamó la atención. Con el pasar de los días, para no sentirse tan sola, adoptó un perrito. En el proceso de educarlo para que hiciera sus necesidades, mientras ella no estaba, lo dejaba en el baño. Un día llegó al apartamento y estaba completamente inundado, pero lo llamativo del caso es que el perrito estaba sentado a salvo en el lavamanos del baño. Y entonces ella se preguntaba quién pudo haberlo subido ahí. Era evidente que el perrito por sus medios no lo podría haber logrado. Ella no entendía cómo había llegado ahí. Alguien tuvo que haberlo puesto. Pero Jane no se atrevía a sacar conclusiones, por lo que decidió preguntarle a la dueña del apartamento si alguien podía estar viviendo en el ático. La señora la miró y sonrió y le dijo: «Es imposible. Seguro son ardillas o mapaches». La respuesta de la dueña de la casa la tranquilizó, así que ella siguió con su vida normal. Días después, Jane se enfermó, así que todo el día lo pasó en casa. A eso de las 11 de la noche, apagó las luces, encendió una vela y se metió en la bañera. Ella quería relajarse y pasar un momento agradable. Entonces, cuando la luz de la vela iluminó el techo, Jane notó algo muy extraño que la estremeció. La puerta del ático comenzó a abrirse. Completamente confundida, no entendía quién estaba haciendo esto. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo encajaba muy bien. La comida, los pasos, el perro. Así que trató de no desesperarse, pero llegó a la conclusión de que alguien había vivido con ella todo ese tiempo. Jane era una joven muy segura, no sintió pánico. Pensó que si esa persona quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho por la facilidad con que bajaba y subía del ático. Entonces imaginó que era un hombre a lo mejor alto, pues no necesitaba escalera. Con mucha calma salió de la bañera, fue por su bata, pero al pasar al frente del espejo del closet, sintió que él estaba justo detrás de ella. Así que de inmediato aceleró el paso, fue a la cocina, sacó un martillo y llamó a la cuñada. Y en voz baja le dijo: «Creo que alguien está en mi casa». Su cuñada, muy asustada, le dijo: «Sal ya, voy para allá». A los pocos minutos, ella y su cuñada, afuera del apartamento, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, registraron el lugar, pero no encontraron a nadie.
Pero la sorpresa para Jane fue muy grande, pues en el ático encontraron un saco de dormir, comida y un libro. Luego del descubrimiento, Jane le entregó a la dueña del apartamento el informe de la policía que confirmaba las señales de un posible intruso. Y con esta terrible experiencia, Jane decidió cambiarse de casa de inmediato. ¿Será que la dueña de la casa sabía que alguien vivía allí? ¿Recuerdan que cuando Jane le contó, ella solo sonrió? Les cuento que esta experiencia la marcó tanto que Jane nunca se sintió segura viviendo sola. Varios años después, la joven se casó, vive con su esposo, sus hijos, un perro y varios pajaritos. Ellos decidieron vivir en una casa sin ático y esto la tranquiliza mucho. Pero a pesar de todas las investigaciones que hizo la policía, nunca pudo dar con el paradero del hombre. Nadie supo quién era o por qué la eligió precisamente a ella o a esa casa. Un día, Jane le contó a su esposo que cuando iba para la tienda, vio a un hombre pelirrojo de unos 30 años que la miraba fijamente, pero que cuando ella volvió a mirarlo, él ya no estaba. ¿Será que Jane estaba paranoica? ¿O en realidad este era el hombre del ático? ¿Qué piensan ustedes? En ese momento, Jane no le dio importancia, pero ahora se pregunta, ¿será que este misterioso hombre sabía todo de ella? En 2019, una mujer y su esposo en Chicago comenzaron a oír ruidos provenientes del ático. Eran sonidos muy extraños, a veces leves, otras veces más intensos. La situación poco les preocupaba, ya que pensaban que podían ser ardillas, mapaches o zarigüeyas, ya que éstas suelen refugiarse en las casas para huir del frío intenso. Así pasaron muchos días y los ruidos seguían. Ellos sentían movimientos y crujidos y finalmente les preocupaba esta situación. Así que decidieron hablar con la dueña de la casa y le comentaron el caso en varias oportunidades, pero ella simplemente los ignoró, no les prestó mucha atención. Sin saber qué hacer, esta pareja decidió no preocuparse y seguir con sus vidas, pero la situación cambió cuando el esposo tuvo que salir de viaje de negocios. Esto significaba que ella se iba a quedar sola en la casa. Al principio todo estaba normal, cuando de un momento a otro los ruidos aumentaron. Muy desesperada pero también muy asustada, esta mujer decidió investigar por su propia cuenta. Ella sabía que tenía que ser muy cuidadosa, no quería ser mordida por los supuestos animales que pudieran estar en el ático. Así que subió con mucho cuidado por la escalera del ático, alzó el brazo y con el celular tomó una foto con el flash para tener una imagen clara, pero lo que vio la dejó en shock. Ella no lo podía creer. A solo 2 metros estaba un hombre que la miraba directamente a la cámara. Como pudo, ella bajó la escalera temblando, salió corriendo y gritó. Se sentía como en una película de terror, pero no, esto no era una película de terror, era muy real, así que de inmediato llamó a la policía. Además, sin pensarlo, se fue para donde su vecino y desesperadamente le pidió auxilio, ya que no era capaz de quedarse sola, ni siquiera fuera de la casa. Cuando por fin llegaron las autoridades, inspeccionaron el lugar. Y sí, allí, muy tranquilo, como si viviera en su propia casa, encontraron a un hombre. Tenía ropa, medicamentos y muchas cosas de uso personal del esposo. Según los cálculos que hizo la policía, el hombre llevaba al menos 1 año viviendo en el ático. Era tan descarado este personaje que usaba el baño, la ducha y se les consumían los alimentos. De verdad que esta situación es algo increíble. ¿Cómo es posible que alguien lleve tanto tiempo en un sitio sin ser detectado? Cuando le reclamaron a la dueña de la casa, como siempre, no le importó nada. Ella simplemente les dijo que ella en realidad no sabía nada. Este intruso tenía antecedentes, pues era reincidente en este tipo de comportamiento. El hombre había entrado por un orificio que había en el tejado y afortunadamente fue arrestado, y como tenía su largo historial de invadir residencias ocupadas, lo acusaron de delito grave con posible pena de 3 años de prisión y $25,000 de multa. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Se atreverían a vivir en estas casas con ático?